siguiente ponencia, los agentes de IA como motor de la automatización industrial. En este caso contamos con nuestro compañero Isidro García y con Gaizka Mendiarrieta de Techniker. De Tecnalia. Discúlpame, Gaizka, de Tranquilo, Tecnalia. Joserra, no pasa nada. Buenos días. Donde nos van a comentar pues, cómo todo el tema de los agentes de IA están transformando la automatización industrial, cómo funciona esta IA agéntica. Con lo cual ya les voy a dar paso a los dos. Isidro. Vale, muy bien. Pues en principio hoy, tanto Gaizka como yo, en primer lugar agradecer a Gaizka su presencia aquí porque va a ser muy importante explicar ciertas cuestiones. Vamos a intentar explicar un poco, pues bueno, qué nos aportan los agentes de IA en la automatización industrial, ¿vale? Y un segundo, a ver si puedo avanzar. Aquí. ¿Vale? Básicamente, hoy vamos a ver un poco todo lo que tiene que ver con la parte de IA en la automatización industrial, ¿vale? Que actualmente lo vemos por todos los sitios, ¿verdad? Que antes no existía y ahora parece que es o la tengo o me sacan del mercado, ¿no? Es decir, parece como que si no tienes IA, agentes de IA en tu sistema, tarde o temprano, pues tu empresa no va a ser competitiva y no va a poder estar metida en el mercado a la altura de los demás. Bueno, el tema es que al final una decisión no depende de un solo dato, ¿vale? Es necesario tener muchísima información y en tiempo real, ¿vale? Mucha información y en tiempo real, para que esa decisión que tomemos sea la más correcta, ¿de acuerdo? Vas a depender de sensores, de históricos, de orden de trabajo, de planificación, de calidad. Lo hemos visto un poco en la charla que han comentado ahora Manu y David, ¿vale? Entonces, ¿por qué se denomina IA agéntica? ¿Por qué hay esa diferenciación? ¿Vale? Porque la IA agéntica lo que permite es coordinar varios pasos y herramientas para conseguir, digamos, un objetivo operativo. Es decir, que ese objetivo operativo además sea de forma autónoma. Es decir, autónoma en cuanto él pueda tomar decisiones, pero que realmente sea supervisada. ¿Vale? O sea, el cambio es ahí, está ahí. Es decir, hasta ahora sí puedes tomar decisiones, lo toma la herramienta, pero esa decisión llega hasta ahí. Él no se puede apoyar en otros datos para poder decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Vale? Entonces, si hiciésemos un poquito la diferenciación entre los niveles de IA, tendríamos que la IA tradicional te va a decir, dime qué está pasando, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo? Un poco lo que comentaba Manu. Dime lo que está pasando, planifícame. La IA generativa diría un poco, explícame qué está pasando, ¿vale? Y la IA agéntica daría el salto y diría, entiende lo que está pasando, decide qué pasos tienes que seguir y consulta los sistemas necesarios y aparte de eso, ayúdame a actuar. ¿Me explico? Es decir, da un salto, interactúa con todos esos sistemas y es capaz de dar pasos adelante. ¿Vale? Por lo tanto, pasamos de una IA que responde o predice a una IA que coordina acciones dentro de un proceso operativo. Eso sería un poco el resumen de la IA, ¿vale? Para eso, lo que hemos hecho es montar esta capa muy sencilla de arquitectura para explicarlo, ¿vale? Que realmente lo que decimos es que la IA necesita conectarse con la realidad, es decir, necesita conectarse con la planta, sensores, sistemas de control, mantenimiento, documentación, conocimiento histórico, ¿vale? En principio, por un lado tenemos toda la parte de sensórica, ¿vale? Que captura las variables. Por otra parte estaría los PLCs, los SCADAs, etcétera, etcétera. Por otra parte estarían el MES, ¿de acuerdo? Tenemos ahí también capa y datos de contexto, ¿vale? De alguna forma, toda esa capa de datos de contexto es cómo voy interactuando con los sistemas y completando mis decisiones, ¿de acuerdo? Tenemos un orquestador, que es, digamos, estos agentes que son un poco especializados en cosas muy concretas y otros agentes por encima que realmente son los que van coordinando esas decisiones para dárselos a unos y pasárselos a otros, ¿vale? Y al final, estas acciones y resultados hay que contrastarlos con la realidad. Es decir, lo que estoy consiguiendo es bueno, hay un retorno de la inversión, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso supervisado y, digamos, una forma gobernado por nosotros, ¿vale? Este sería un poquito el resumen.
para que tengas un poco claro las diferentes capas. Si entramos un poco a cada uno de estas capas, empezaríamos por esta lo que hemos dicho, ¿no? Esta fuente de datos donde yo, mis datos van a tener que alimentarse y no funcionar de forma aislada, es decir, no puedo tener un agente que cuando necesite un dato no pueda obtenerlo porque ese sistema no está disponible, ¿de acuerdo? Evidentemente la capa de seguridad siempre está por medio, pero digamos que vamos habilitando todas esas capas que tenemos de sensóricas, de PLCs, del MES, de documentación, ¿de acuerdo? Con históricos de producción, con bases de conocimiento, los vamos conectando, habilitándolos para que el sistema proporcione la información para que luego él pueda empezar a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la idea importante es que realmente la IA agéntica no sustituye a estos sistemas. Los sistemas siguen necesitándose. Es decir, la realidad está aquí. Él luego puede tomar decisiones, pero se tiene que apoyar en estos sistemas para poder tomar decisiones y razonar mejor. ¿Vale? Por lo tanto, lo que comentábamos, toda esta parte, muchas veces el reto de todo esto no es que falten datos, ¿vale? Sino que estos datos están repartidos entre muchos sistemas con formatos muy distintos y sin una semántica común, ¿vale? Esto sería un poco la capa importante, es decir, cómo conectamos nuestra planta, nuestra realidad, a que estos sistemas agénticos, vamos a decir, que van a ir a acceder a esta información, en un momento determinado pueda acceder y conectarse a ese dato, ¿de acuerdo? Evidentemente, aquí hablaremos de una cosa muy importante que comentará también Gaisca, que será un poco de ese modelo de, digamos, de conocimiento de arquitectura que hay por encima, cómo lo securizamos y hacemos que esta información que es nuestra no pase a un entorno común, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya las fuentes, pasaremos un poco a la capa, digamos, del contexto, ¿de acuerdo? Aquí, Gaisca, te doy paso a ti, Perfecto. Lo primero, gracias a ¿vale? Semantic por tenerme aquí y encantado de estar aquí con vosotros. Vale, pues os comento un poco. Siguiendo con todo lo que han comentado Isidro, Manuel y David, ¿cómo es? Aquí, en este punto de la capa de datos, como sabéis, gracias a la industria 4.0, pues llevamos ya muchos años recogiendo datos, ¿no? Y eso nos permite que hasta día de hoy hemos empezado a trabajar mucho en la parte de IA tradicional que estaba comentando y gracias a los LLMs y la irrupción de ChatGPT, Copilot, etcétera, de alguna manera podemos evolucionar a la parte agéntica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como estaba comentando Isidro, tenemos muchos datos, pero están esparcidos, ¿no? Tenemos en los PLCs, en el SCADAS, en el MES, en el RP, en el SGA, en el GMAO, etcétera, ¿no? Y son información que, por suerte, esa parte está estructurada, pero luego hay otra información que no está estructurada en documentos, en Excel, que mucha gente utiliza Excel, o lo más difícil de estructurar es el conocimiento de las personas, ¿vale? Entonces, aquí hay mucha investigación en cómo podríamos incluso capturar ese conocimiento de las personas, porque como sabemos, pues hay un relevo generacional que viene ahora mismo y al final tenemos que transferir ese conocimiento de unas personas a otras, ¿vale? Entonces, si pudiésemos transferirlo, digamos, al sistema agéntico, pues sería lo ideal. Entonces, como comentaba, el problema no es que falten los datos, sino que no están conectados esos datos y no tienen el contexto o la semántica que estaba comentando Isidro, ¿vale? Entonces, lo que se hace en esta capa de datos es coger esos datos heterogéneos y convertirlos en algo coherente y útil. Pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos series temporales de cómo se está sacando una producción en un momento dado. Sí, pero no sabemos si esa serie temporal no está relacionada con la pieza que se está fabricando junto con el mantenimiento de la máquina que se está haciendo, etcétera, no tienes el contexto completo. Entonces, de alguna manera, la idea es hacer esta unión de datos y tener algo coherente y que sirva y sea útil no solo para los humanos, sino para los agentes, como estaba comentando, ¿vale? Entonces, aquí, en esta primera capa, es la parte de ingesta y normalización de estos datos que están en diferentes lenguajes, bases de datos, como estaban comentando, ¿vale? En este punto lo comentaré también en la siguiente traspa, ¿vale? Pero aquí está, pues, el mítico API, ¿vale? O sea, Application Programming Interface, pero hay otra tecnología que se llaman MCPs, ¿vale? Que son Model Context Protocols, que nos permiten que unos sistemas hablen con otros de una manera autónoma, ¿vale?
Entonces, aquí no solo eso, sino también se captura la parte de eventos y telemetría, ¿vale? Con la documentación y el conocimiento estructurado que estaba comentando, perdonad, anteriormente, ¿vale? Y aquí se pueden aplicar técnicas como el RAG, ¿vale? Retrieval Augmented Generation, y que permita relacionar las cosas que son pues, los equipos físicos con los procesos, con las incidencias y con las causas que tenemos, ¿vale? Y entonces aquí pasamos al final de unos datos sueltos en diferentes sistemas a contextos accionables que van a permitir a la IA agéntica tomar decisiones. Si pasas a la siguiente, por favor, Isidro. Vale. En este caso, algo ya han comentado mis compañeros anteriormente, ¿vale? Pero en la IA tradicional, al final, pues se han ido generando diferentes modelos que te permiten pues, predecir cuándo se va a romper una máquina, ¿no? Pues eso podría ir incorporado dentro del agente de mantenimiento. O cuál va a ser la calidad con la que va a salir mi pieza correspondiente, ¿no? Pues eso se puede incorporar en el agente de calidad. Aquí una idea que me gusta reforzar es que Em, para mí, la IA agéntica no existe sin la IA tradicional, ¿vale? Aquí tenemos que hacer la unión de ambos mundos, teniendo modelos con IA tradicional, como lo de la parte de planificación que estaban comentando, y unirlo de alguna manera con esa capa de LLM que nos permita hacer el razonamiento, ¿vale? Y como veis, en el centro hay un núcleo de orquestación, porque al final, como comentaba Isidro, la diferencia entre la IA tradicional y la agéntica está en la proactividad de la misma, ¿vale? Entonces, para la proactividad y que pueda tomar decisiones, necesita tener acceso no solo a los sistemas de datos, sino a los diferentes agentes que tienen su ecosistema, son las 6 que aparecen ahí, o incluso más, dependiendo del contexto de cada empresa, ¿vale? Y con ello, que no tome únicamente una decisión de voy a hacer un mantenimiento preventivo en esta máquina o se debe hacer, sino que, mira, pues me viene mal en este momento hacer este mantenimiento predictivo porque tenemos un cliente que nos ha pedido esto con cierta urgencia y en realidad podríamos esperar un día y sacar la producción que estábamos llevando a cabo, ¿vale? Entonces, de alguna manera, estos sistemas lo que nos van a permitir es que no sea algo monolítico, sino que tengan una conversación entre sí y puedan tomar decisiones basadas en todos esos agentes, que si os dais cuenta es un paralelismo a los diferentes departamentos que hay en las diferentes industrias, ¿vale? Entonces, sería, digamos, tener un agente por cada departamento que nos permitiese tomar esas decisiones, ¿vale? Y si te parece, Isidro, pasamos eso, es a la siguiente, ¿vale? Y como estaba comentando, aquí volvemos al tema de cómo conectamos, ¿no? De unas con otras. Entonces, como estaba comentando, normalmente los sistemas a día de hoy ya están preparados con APIs como tal, ¿vale? O bases de datos a las que podamos acceder, pero hay otras tecnologías como el MCP que nos permiten que los LLMs hablen entre sí de diferentes sistemas. Aquí un comentario también que se me ha olvidado hacer en la anterior traspa. No sé hasta qué el LLM, ¿vale? Es Large Language Model, ¿vale? Y es la base de toda tecnología como ChatGPT, ¿vale? Pero aparte de las privativas como ChatGPT o Copilot, ¿vale? U otras, por ejemplo, ayer se anunció que SpaceX de Elon Musk ha comprado la Cursor, ¿vale? Que es otra de las LLMs que hay por detrás. Hay algunas que son open source, ¿vale? Entonces, aquí hay que ver cuál es la necesidad de cada cliente y, como comentaba Isidro, el tema de seguridad y cómo hago que no salga, etcétera. Hay posibilidades de no disponer únicamente de los sistemas como Copilot, GPT de pago, sino que se podría poner algo on-premise con un LLM open source que te permita hacer todo lo que estamos comentando, ¿vale? Si es algo que os preocupa. Entonces, aquí en un entorno industrial no basta solo con tener agentes. Entonces, hace falta una base común que haga el sistema escalable, reutilizable y controlable, ¿vale? Entonces, ahí es cuando entran las capacidades compartidas con las APIs y con los MCPs que estaba comentando para hacer la integración entre las fuentes de datos que estábamos comentando anteriormente con los agentes que hemos creado, ¿vale? Y que de alguna manera todo coexista y se entienda entre sí, ¿vale? En este punto, también algo muy útil es la parte de simulación y gemelos digitales, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, pues los ordenadores lo que tienen es la capacidad de cómputo, que tienen la capacidad de alguna manera simular escenarios más rápido de lo que podríamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces si estos agentes pueden tener un gemelo digital del entorno industrial, lo que te va a permitir es simular
antes de tomar una decisión, cuál va a ser el output. En base a eso, podrás decidir de una manera más acertada u otra, sobre todo en procesos críticos, ¿vale? Y aquí, como no, el negocio es quien manda. Entonces, las reglas de negocio son lo que mayor ponderación tiene y lo que más debe tenerse en cuenta a la vez que los límites operativos, ¿vale? Entonces, por cerrar, estas capacidades son las que nos van a permitir llevar estos sistemas agénticos individuales que hemos creado de algo teórico a una solución real que aporte en la industria. Isidro, te vuelvo a pasar la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Gaizka. Vale, si pasamos a la parte de la arquitectura que tiene que ver con acciones y resultados, ¿vale? Que es la parte, al final, la parte clave. Es decir, si el objetivo de todo esto tiene un cometido clave, es que genere impacto operativo medible. Es decir, que haya menos incidencias, que haya decisiones más rápidas, que se verifique mejor, que haya mayor eficiencia, ¿vale? Entonces, aquí el clave es el retorno a la inversión, ¿de acuerdo? Es decir, definir proyectos iterativos que generen retorno y que rápidamente podamos ver que realmente esto es fiable. ¿Vale? Una de las cosas que hablaba es de la fiabilidad en cuanto al uso de modelos de lenguaje. Lo que estamos viendo es que realmente cuanto más acotes digamos, las capacidades de toma de decisión de un agente, más pequeño es el modelo de lenguaje que va a necesitar. Eso es así. Es como en una planta industrial. Como tengas un sistema que es muy grande, es imposible de manejar. Pero como lo acotes y lo hagas en cosas muy acotadas, seguramente sean mucho más fáciles de acometer. Esa es la parte clave de todo esto. Es decir, como yo limito muy bien digamos, lo que hace cada uno, para poder decir qué tipo de modelo es necesario. En ese sentido, es posible que tenga que utilizar diferentes agentes especialistas en diferentes cosas, con lo cual hará falta modelos de lenguaje más pequeños, ¿vale? Y lo que yo hago aquí énfasis es clave poder no depender de una IA que esté en la nube, ¿vale? Porque si pasa algo y hay algo clave, o por lo menos crítico en mi empresa, no puede depender de que tenga conexión a la nube. Eso es así. Si no, estamos perdidos. Es como ahora está diciendo Trump y toda la gente en Europa está diciendo, oye, cuidado, que todos nuestros sistemas están en Estados Unidos. Como Europa se ponga en plan a malas con Estados Unidos, coge Trump, apaga todos los servidores de Europa que tienen conexión con Estados Unidos y a tomar por culo. Nos dejan aquí en la Edad Media, ¿vale? Eso es clave, ¿no? Entonces hay que pensárselo bien. Entonces, bueno, para todo esto, al final, lo que comentamos, la parte de retorno a la inversión es importantísimo, ¿vale? Tenemos que tener agentes que generen recomendaciones en tiempo real, indicando causas, alertas, gestión de incidencias, órdenes de trabajo, ¿de acuerdo? Que al final podemos medir muy bien, mediante dashboards y KPIs, si el sistema está aportando valor a través de OEs, etcétera, KPIs que nos den esa información. Es decir, hay que identificar muy bien esos indicadores que yo pueda medir continuamente, sobre todo trazar y ver que realmente se cumple, ¿no? Que realmente que las salidas no se queden en una recomendación típicamente genérica, sino que deben conectarse con resultados medibles, que den productividad, que tengan disponibilidad y que reduzcan sobre todo costes y velocidad de respuesta, ¿no? Sería un poco la parte de esta capa, cuál es la decisión, ¿vale? Y al final tenemos un poco la clave, digamos, la clave, es decir, la capa más importante, es decir, en qué momento nosotros metemos a la persona para que esta autonomía industrial, digamos, que aporta la IA agéntica, tenga límites, sea trazable, supervisable y tenga capacidades de ciberseguridad y mecanismos de auditoría. Es decir, es importante que tengamos esas políticas y guardarraíles que nos digan que esto no se nos está yendo de madre, ¿vale? Por eso es importante meter esta capa, que aunque la ponemos en el último lugar, es transversal, es decir, está en todas las partes de la arquitectura a nivel de ciberseguridad, ¿vale? Y básicamente comentar que al final, teniendo en cuenta las normativas que ya vienen a nivel de Europa, ¿vale? Pues bueno, todo esto es importante tener en cuenta la parte de anonimización, que la información no fluya incluso entre los propios agentes. No importa tanto cómo has conseguido ese dato,
sino necesito ese dato, ¿vale? Y hasta qué punto tengo permisos para acceder a ese dato, ¿vale? Entonces, bueno, como conclusión, que ya cerrando un poco y ya no yéndonos hasta más allá de nuestro tiempo, al final lo que estamos viendo es que esta arquitectura, ¿vale?, de agentes de IA puede convertirse en un motor muy potente para la automatización industrial, pero su valor no está en sustituir los sistemas en sí, ni dar autonomía sin control, ¿vale? Su valor está en conectar esos datos, contexto y conocimiento, digamos, experto, y sistemas industriales para mejorar esas tomas de decisión, ¿de acuerdo? O sea, se plantea una evolución desde la automatización que teníamos, basadas en reglas y sistemas aislados, hacia una automatización más inteligente, coordinada y que se pueda adaptar. Eso es clave, es decir, que yo puedo ir modificando este sistema de agentes para que se adapte al entorno, ¿vale? Y no... Y hasta aquí teníamos un poquito nuestra charla, ¿eh? Estás muteado, Pues José, ahora... que no te vamos a escuchar. Sí, perdón, que no quería, lo suelo apagar para no molestar, para que no entren voces por ahí. Que decía que muy interesante. Yo sí que tengo una serie de preguntas, quizás pues desde mi desconocimiento, ¿no? Cuando hablamos de agentes autónomos, ¿no?, que se suele hablar de IA, pues es que toman decisiones, es que ejecutan acciones. ¿Cómo influye eso, ¿no? Porque una planta hay muchos procesos críticos donde hay, entre comillas, riesgos. ¿Cómo medimos esos riesgos o cómo evitamos esos riesgos para que un agente actúe o no actúe, ¿no? No sé si me he expresado bien la pregunta, pero va un poco por ahí, ¿no? Un agente autónomo que toma una decisión o puede llegar a tomar una decisión que afecta a un proceso crítico, ¿no? ¿Qué riesgos pueden aparecer? Gaisca, Sí, le doy si ¿tú quieres, sí. Y respondes tú? luego añade lo que Venga. consideres. Sí, sí, sí. Vale, Joserra, aquí va un poco de la última traspa que estaba comentando Isidro, ¿no? El Human in the Loop que estábamos comentando. Entonces, de alguna manera, tú con el Human in the Loop lo que estás metiéndole ahí es una capa en la que le podrías dejar que tomase la decisión y lo hiciese él por sí solo, o dar un último ok de, oye, mira, he llegado a la conclusión de que ahora deberíamos de cambiar los parámetros de configuración de la máquina X, ¿te parece que sea que sí o no? Y esa persona da su feedback de sí, y ya con eso él haría la acción y lo comenzaría. También, si hay un sistema muy determinista, como estaban comentando antes nuestros compañeros, se le podría dejar hacer, pero ya tiene que estar muy seguro en base a los KPIs de OES, etcétera, de que esa decisión es la correcta y por ello que se va a tomar de una manera automática. ¿Lo que añadir, Y Isidro? luego, No, totalmente de acuerdo. habéis hablado, habéis puesto varios ejemplos donde puede actuar un agente, incluso habéis hablado de retornos, ¿no? ¿En qué procesos puede aportar más una IA de este tipo, una IA de agentes? Vale, contesto yo si quieres y luego apuntas, Gaisca. Mira, el tema es claro. Identificar aquellos casos de mayor valor, ¿vale? Donde ya tenemos datos, decisiones, digamos, repetitivas y necesidad de respuesta rápida, ¿vale? Es decir, donde podemos medirlo. Mantenimientos predictivos, gestión de incidencias, control de calidad, planificación de producción, que es lo que un poco lo ha enseñado también Manuel, ¿vale? Y David, optimización energética, ¿vale? Información que continuamente está entrando de la red, de máquinas, de sensóricas, y tengo que tomar decisiones en cuanto a qué tipo digamos, de indicadores o optimizadores tener. Que no solo se trata de tomar la decisión, que ya tenemos ahora mismo, digamos, todo lo que son algoritmos que permiten tomar esas decisiones, sino decir, bueno, ¿y a partir de qué? ¿De aquí qué decisiones puedo tomar aparte? ¿Vale? Es decir, es un poco conectar todo eso que teníamos como un sensor, perdón, como una toma de decisión, como parte de entrada. ¿Vale? Ya tengo un sistema que me permite hacer una parte de optimización, decidir cuál es el suministrador de energía, y a partir de ahí, ¿qué hago? ¿Cómo coordino la planta? ¿De acuerdo? Entonces es un poco eso. Identificar esos casos de valor y priorizarlos porque ya tienen datos. Y por lo tanto, podemos hacer, digamos, copilotos, digamos, industriales, ¿no? Y
darme un segundito. Una última pregunta. ¿Cómo integramos esta IA con todo lo que está funcionando? Antes, pues, tanto David como Manuel han comentado que si el MES, que si el secuenciador, que si el planificador, que si el RP. ¿Cómo integramos los agentes de IA en este ecosistema industrial? ¿Cómo podemos hacerlo? Habéis comentado antes que si APIs, que si no APIs. ¿Cómo integramos esa IA, ¿no? Sí, o sea, en principio está claro que si queremos que la gente pueda tomar decisiones, tiene que consultar esos sistemas, ¿vale? Interpretar la información y cuando se necesite, enviar acciones y recomendaciones. Para ello, lo que ha comentado Gaisca, que existen ya en el mercado y son estándares, más que en el mercado, existen ya un estándar de APIs que puede ir desde una API REST hasta una API MCP para poder conectarlo con modelos de sistema y al final lo que importa es evitar crear islas digitales. Es decir, lo que se intenta es no volver otra vez a una vuelta de tuerca y aislarnos más. Es decir, el agente IA tiene que intentar que esas islas se conecten con la península, vamos a decir. Es decir, tiene que actuar como puente y no como una herramienta aislada, porque su valor va a aumentar cuanto más se pueda conectar esos sistemas de producción, mantenimiento, calidad, etcétera, ¿vale? Pero ¿van a convivir o van a sustituir aparte de esas herramientas? Van a convivir. O sea, esas herramientas al final aportan un valor por sí solas a día de hoy y lo que tienen que hacer es convivir y comunicarse entre sí. O sea, no va a sustituir una a la otra. Muy bien, pues... José Ra, perdona, sí. hay una pregunta en el chat. Sigor Serrano ha preocupado vale, que... sí, se me ha escapado. Sí, no te preocupes. Comentaba, ¿no?, que compartía un poco la visión que hemos comentado Isidro y yo de que los LLMs en la nube pues tienen una problemática, ¿vale? Entonces que lo habremos resuelto con hardware on-premise, ¿vale? Y a ver si podríamos dar algunos detalles de esa infraestructura. Yo tengo un caso de uso con un cliente que lo que hemos hecho ha sido, estamos en ello, de hecho, estamos probando con diferentes, bueno, primero, en Tecnalia, ¿vale? Tenemos una infraestructura, supongo que Semantic también, ¿vale? Propia con ese hardware. Y tenemos una serie de LLMs desplegados, se llama Katea, ¿vale? Y en esa infraestructura tenemos la disponibilidad de poner a nuestros clientes para que se puedan usar esos LLMs de manera abierta. Entonces, lo que estamos haciendo es priorizar el caso de uso concreto que estaba comentando Isidro. Con ese caso de uso estamos probando cuál es el resultado con cada uno de esos LLMs y a poder ser cuanto más cuantizado esté, mejor, ¿vale? Y que ocupe menos. Y en base a cuál es el LLM que hemos elegido, se va a elegir el hardware que más se adecua a ese caso de uso y, pues en este caso igual, va a poder correr en una GPU de 6.000 euros, ¿vale? En lugar de una H100 de 30.000 euros, pues va a poder correr en una GPU de 6.000 y a priori cubre todas las necesidades que hay. No hay, o sea, esta pregunta es la que todo el mundo lanza y creo que no hay una respuesta única. Hay que ver cada caso de uso, hacer unas pruebas con los LLMs que hay y ver cuál es el que mejor responde, y esto cambia cada día porque están sacando modelos cada día nuevos, ¿vale? Y ver cuál es aquel que se podría meter en el hardware específico. Isidro, ¿algo que añadir ahí? Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si tú tienes un caso de uso que puedes parcelar muy bien y separarlo en piezas más pequeñas, puedes utilizar modelos de lenguaje mucho más pequeños, ¿vale? Es un poquito, el que consiga hacer eso es el que se va a llevar el gato al agua, porque lo que no se puede hacer es tener modelos de lenguaje gigantones que procesen todo, que ocupe 16 gigas de RAM o de VRAM o de GPU y que hagas cuántos usuarios concurrentes vas a poder meter ahí, ¿vale? Aquí lo importante en la industria, y el apunte sería ese, que no es tanto que un usuario final se conecte al modelo de lenguaje, que ahí sí tendrías mucha concurrencia, sino que los sistemas expertos, que son los que tienes nucleares, es uno por proceso, independientemente de los que tengas en el sistema. Un modelo de lenguaje accederá a ese proceso, cogerá la información y te dará el resultado. No hace falta que entre nadie más. ¿Vale? No estamos hablando de que, oye, si tengo 50 usuarios, tengo 50... No. Estamos hablando de un proceso industrial y es único. Con lo cual, si tú identificas un proceso o dos que quieres meter estos sistemas, no tiene tantas necesidades de recursos como lo que parece. ¿De acuerdo? Eso sería un poco... Muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a los dos, Gaisca y Isidro, por estar esta mañana con nosotros. La verdad es que ha sido un placer. Os despido ya sin Venga, más y hasta voy a luego. ir dando